Amado Señor, Padre Celestial, gracias hoy te damos, mi bendito Dios. Hoy te damos gracias, mi Señor amado Dios, por este nuevo día que tú nos das, Padre Santo. Gracias, Padre, gracias, mi amado Señor, porque eres tú quien nos permite hoy abrir los ojos, Señor. Eres tú quien nos permite, Padre Celestial, hoy estar delante de ti, Señor, delante de tu presencia, mi Señor bendito Dios. Hoy nos presentamos, amado Señor. Gracias, Padre, por la vida que nos has dado, Dios. Gracias por esa vida abundante que tenemos en el nombre poderoso de tu Hijo, Señor. Gracias porque esa vida es sostenida a través de tu Santo Espíritu, mi Señor. Gracias, Padre, porque hoy podemos estar en este lugar, Señor bendito Dios, abriendo nuestros labios, Señor bendito, levantando nuestras manos, Señor, dándote gracias a ti, Señor, por un nuevo día, Padre Santo, dándote gracias a ti, Señor, por las bendiciones que de tu mano poderosa recibimos día tras día, Señor. Amamos tu presencia, Señor amado Dios, te cantamos, amado Señor, en esta mañana, Dios. Queremos que tu presencia nunca se aparte de nosotros, amado Señor. Si tú no vas con nosotros, Padre Celestial, preferimos no salir, preferimos no movernos, Señor, preferimos quedarnos, Padre Santo. Por eso hoy, Padre, que tu presencia esté en este lugar, Señor. Que tu presencia, Señor amado Dios, esté en cada casa, esté en cada hogar, Señor. Que tu presencia, Padre Celestial, esté allí, Señor, en las casas alrededor de este lugar, Señor. Que tu presencia, Padre Celestial, esté allí en los hogares de las familias, de las personas, Señor, de hombres y de mujeres, amado Señor, que en este momento se conectan allí a través de la internet contigo, Padre, a través de la emisora, mi Señor amado Dios. Que tu presencia, mi Señor, que nadie la puede detener, Señor. Que tu presencia nos toque, Señor bendito Dios. Que tu presencia nos abrace, Señor. Que tu presencia nos dé ese aliento, mi Señor bendito Dios. Que tu presencia nos dé esa fuerza para continuar, Señor. Que tu presencia nos sostenga, Padre amado de la gloria. Amamos tu presencia, mi Señor amado Dios. Amamos tu presencia, Padre Celestial. Por eso, Padre, hoy te pedimos, amado Señor, no te apartes de nosotros, mi Señor amado Dios. Sigue allí, Señor amado Dios, a nosotros, Padre Celestial. Nuestra vida ya no se ve, Señor amado Dios. Nuestra vida no se ve sin ti, Padre Santo. Por eso te pedimos, Señor, por esa nuestra oración en esta mañana, por ese nuestro cántico en esta mañana, Padre Celestial, que tu presencia abunde cada día más en nuestras vidas, Señor, en nuestros hogares, en nuestras familias, Señor, en nuestros hijos, en nuestras generaciones, Señor. Gracias, Padre Celestial, te damos hoy en el nombre poderoso de tu Hijo, mi Señor amado Dios, y continuamos alabando tu nombre, Padre Celestial. Cuando tú estás con nosotros, amado Señor, cuando tu presencia está aquí, Señor amado Dios, todo es disipado, Padre Celestial, todo es transformado, mi Señor bendito Dios. Tú te llevas todo cansancio, Padre Celestial. Tú te llevas toda preocupación de nuestras vidas. Tú te llevas toda enfermedad de nuestras vidas, Padre Santo. Tú te llevas toda preocupación, todo argumento, mi Señor. Tú disipas toda oposición, amado Señor, que pueda estar allí en los aires, amado Señor. Tú quitas toda distracción, Padre Celestial. Hoy te damos gracias, mi bendito Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, mi Señor amado Dios. Amén y amén. Bien, mis hermanos, muy buenos días para todos y buenos días también para las personas que se conectan allí a través de las redes sociales, a través de la emisora. Le damos la bienvenida a nuestro primer servicio, 7 de la mañana. Y bien, mis hermanos, quiero invitarlos a la palabra de Dios y quiero invitarlos, mis hermanos, allí al Evangelio de Juan. Palabra de Dios, Evangelio de Juan, mis hermanos, y vamos a ubicarnos allí en el versículo 15. Allí los invito al Evangelio de Juan, capítulo 15, y ustedes me indican, por favor, cuando allí ya lo tengamos. Evangelio de Juan, capítulo 15,
Y vamos a leer, mis hermanos, la primera parte de este capítulo. Vamos a leer casi todo el capítulo, mis hermanos, allí hasta el verso 17. Ustedes me indican si ya lo tenemos allí. Dice así la palabra de Dios, mis hermanos. Jesús, ¿la vid qué? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis ¿qué? Hacer. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se acercará y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, y si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Mis hermanos, el Señor nos repite en varias ocasiones, aquí en esta porción que leemos del capítulo 15, el Señor nos repite una palabra muchas veces. Las contaba hace un ratico, y el Señor nos habla entre 7 y 8 veces, y utiliza una palabra el Señor allí, y es permanecer. El Señor nos habla de esta palabra, mis hermanos, o el Señor recalca tantas veces esta palabra por 2 razones, mis hermanos. Una de ellas, ¿cuál es? El Señor nos repite muchas veces las cosas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nuestra memoria tiende a ser corta, o nuestra memoria tiende a ser selectiva. Entonces, ¿esto qué quiere decir, mis hermanos? Piense, y yo creo que lo hemos escuchado alguna vez, las promesas del Señor en ocasiones se nos olvidan. Todo aquello que el Señor habla a nuestras vidas en ocasiones se nos olvida. Por eso yo creo que a veces venimos con una libreta de apuntes, mis hermanos, porque todo aquello que el Señor nos va hablando a nuestras vidas, nosotros lo vamos apuntando allí. Entonces el Señor nos repite en ocasiones, o nos repite las cosas en su palabra por una principal razón, y podríamos decir que es esa, mis hermanos, para que siempre esté presente su palabra en nosotros. Las promesas se nos olvidan, y cuando las promesas se nos olvidan, ¿qué pasa en nosotros, mis hermanos? Entra el temor a nosotros, entra el pánico, entra la incertidumbre, entra la inquietud. A muchas cosas le damos cabida. Si nosotros siempre recordáramos las promesas de Dios, si nosotros siempre tuviéramos presentes allí, mis hermanos, así como nos lo dice la palabra, si las tuviéramos allí escritas en tablas, las promesas de Dios, sería fácil para nosotros siempre, en un momento de dificultad o en el momento que sea, poder volver a ellas. Señor, esta circunstancia me dice que no, que voy a perecer, esta enfermedad me dice que voy a perecer. Pero si nosotros recordamos las promesas de Dios, ¿qué hacen en nosotros? Y aquí viene la segunda razón por qué el Señor nos recuerda o nos repite esta palabra varias veces. La segunda de ellas es ¿por qué, mis hermanos? La primera, recordar sus promesas. Y 2, la segunda de ellas tiene que ver con ¿qué, mis hermanos? Que el Señor también nos repite muchas veces, por ejemplo, esta palabra permanecer, permanecer, permanecer. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es una manera también del Señor de alentarnos, es una manera también como el Señor nos anima.
Todos sabemos en la palabra de Dios que largo camino nos resta, mis hermanos. Todos sabemos, mis hermanos, que nuestra vida o que la vida que Dios nos ha dado está en manos de Él y que Él es el único que la puede quitar, que Él es el único que nos puede llamar. Entonces, mis hermanos, es necesario tener siempre en cuenta esto. El Señor nos recuerda sus promesas, el Señor también nos da ánimo y nos fortalece. ¿Para qué? Para que siempre en nuestro corazón tengamos algo presente, y es que Él está allí con nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en este capítulo 15? En el capítulo 15, ¿qué empezamos a ver, mis hermanos? En el capítulo 15 el Señor nos empieza a hablar, y nos empieza a hablar de permanecer en Él, de quedarnos con Él, de mantenernos en Él. Entonces piensen lo siguiente, mis hermanos. Por misericordia de Dios, un día la misericordia de Dios nos llamó. Y la misericordia de Dios hizo que Él se revelara en nuestras vidas. Nosotros cuando terminamos allí el capítulo 15, ¿con qué nos encontramos, mis hermanos? Allí acompáñenme al versículo 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí ¿a quiénes? A vosotros. Entonces, ¿esto qué quiere decir, mis hermanos? Que la misericordia de Dios un día llegó a nuestras vidas, que la misericordia de Dios un día tocó a la puerta allí de nuestro corazón. ¿Y qué pasó en ese momento, mis hermanos? Que en ese momento el Señor le conocimos. Ayer la pastora Marcela hablaba sobre Job, allí en el capítulo 42, versículos 4 y 5, y cómo este hombre, hay una frase que todos conocemos, un versículo que todos conocemos, ¿y qué dice este versículo? De oídas te había, ¿qué? Oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Que llega un momento en nuestras vidas, mis hermanos, que el Señor se revela a nosotros. Entonces ya no es ese Dios que conocíamos, ya no era ese Dios del cual nos habían predicado, ya no era ese Dios que nos imaginábamos, sino ya era un Dios real, un Dios, mis hermanos, que nos mostraba quién era Él. Y ya después de que el Señor se revela a nuestras vidas, entonces el Señor nos llama a algo, y es permanecer, mis hermanos. Piense, ¿hace cuánto ustedes se casaron? O pensemos, mis hermanos, ¿hace cuánto empezamos a caminar con Dios? Pero genuinamente. Recuerden que yo me casé hace como 15 años, pero genuinamente me casé hace 4 años. Voy a cumplir este año, eso dice la argolla. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Diferente conocer a alguien, mis hermanos. Diferente, por ejemplo, no sé, mis hermanos, diferente conocer a Dios cuando las personas nos hablaban. Cuando nos evangelizaban, ¿qué nos decían? Nos decían que nuestra vida iba a ser transformada por el poder de Dios, que era necesario ir a rendir nuestra vida, que era necesario hacer esa oración de fe, mis hermanos. Pero ¿qué es lo que pasa? Y lo decíamos ahorita, totalmente diferente cuando lo conocemos por nosotros mismos y totalmente diferente cuando el Señor nos dice, permanezcan. Entonces podemos llevar 15 años de casados, mis hermanos, podemos llevar 30 años de casados, 20 años aquí conociendo de Dios. Pero mis hermanos, cuando el Señor nos habla de permanecer, ¿qué quiere decir eso, mis hermanos? ¿Cuántos de nosotros quisimos de pronto abandonar la iglesia? ¿Cuántos de nosotros quisimos abandonar el hogar? ¿Cuántos de nosotros quisimos abandonar a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestra esposa, abandonar un trabajo? Pero miren que nuevamente el Señor nos dice, permanezcan. Y hoy se trata, mis hermanos, la palabra de eso. Hoy el Señor nos habla de esto, mis hermanos. Yo quiero que veamos varias cosas. Cuando el Señor nos habla de permanecer, mis hermanos, aquí en la palabra, yo quiero que vaya conmigo allí al versículo. Desde el 4 voy a leer. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces el Señor, ¿a qué nos llama? Se reveló a nuestras vidas y el Señor nos dice en esta mañana, permanezcan. Mi hermano Alex, mi hermano Carlos, permanezcan. Sus familias, permanezcan. Todos nosotros debemos permanecer. ¿Y a qué habla de esa permanencia, mis hermanos? Nos habla fundamentalmente de que nuestra relación con el Señor crezca. Que nuestra relación con Dios abunde, mis hermanos, abunde. Lo decía ahorita, mis hermanos, ¿cuánto tiempo llevamos de casados? Entonces uno podría decir, yo llevo 15 años, yo llevo, mis hermanos, yo podría decir más de 18 años conociendo a la pastora Marcela, más de 18 años. ¿Y qué ha pasado, mis hermanos, durante esos 18 años? Que nuestra relación se ha fortalecido.
Que nuestra relación, mis hermanos, pasó por momentos en los cuales los dos queríamos de pronto salir corriendo. Nuestra relación pasó, mis hermanos, por momentos en los cuales, no sé, tuvimos un tiempo en el mundo. Nuestra relación pasó por muchas cosas. Pero en un momento cuando nuestra relación, cuando nuestro matrimonio está puesto en manos de Dios, nuestra relación es totalmente diferente. Entonces usted podría decir, mis hermanos, yo llevo 10 años con el Señor. ¿Qué ha pasado en esos 10 años de la relación con Dios? ¿Qué ha pasado en esos 10 años de la relación con el Señor? Permanecer quiere decir mantenernos, seguir allí, quedarnos. Pero también tiene que ver con algo, mis hermanos. Y si esa relación con el Señor ha crecido, si esa relación con Dios ha madurado, si esa relación con Dios ha avanzado, mis hermanos. Imagínense, por ejemplo, lo siguiente, mis hermanos, que yo lleve 18 años de conocerme con la pastora Marcela, 18 años de casado, pero que sigamos teniendo los mismos problemas, o que sigamos discutiendo por las mismas cosas, o que sigamos teniendo las mismas diferencias. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Que nuestra relación no ha crecido. Y a eso es lo que nos llama el Señor. Entonces usted podría decir, pastor, yo llevo 10 años de conocer al Señor. Entonces yo tendría que responderle fácilmente, mis hermanos, y en esos 10 años, ¿qué ha pasado? ¿Qué has visto? Entonces usted me podría decir, pastor, lo que sucede es que en esos 10 años yo he estado allí sentadito como una oveja, juiciosito, recibiendo mensaje tras mensaje. Y eso está bien, mis hermanos. Pero de pronto nos podríamos dar cuenta 10 años y nuestra relación igual. De pronto el Señor ha inquietado nuestro corazón para servirle. De pronto el Señor ha inquietado nuestro corazón para hacer muchas cosas para su obra. Pero seguimos allí. Entonces, eso son cosas que nos tenemos que dar cuenta, mis hermanos, que tenemos que pensar. Y ya les recuerdo, mis hermanos, se recuerdan el celular allí, tenerlo en silencio, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que ocurre aquí, mis hermanos? El Señor entonces nos llama a permanecer, pero no nos llama a permanecer allí estando quietos o estar iguales. El Señor nos llama a que tengamos una relación con Él y que la relación siga creciendo. Entonces veámoslo de esta manera, mis hermanos. El Señor nos llama a permanecer ¿cuándo? Mis hermanos, ¿cuántas veces nuestros pies han resbalado? ¿Cuántas veces hemos pecado, por decirlo así? ¿Cuántas veces hemos hecho cosas contrarias a la voluntad de Dios? Y aún con todo esto, el Señor ¿a qué nos llama? A que sigamos permaneciendo. Y cuando leemos allí el versículo 5, ese es un verso muy conocido por todos nosotros. ¿Por qué, mis hermanos? Al finalizar ese verso 5, yo creo que a veces ese verso está muy fácil en nuestros labios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, mis hermanos, que cuando permanecemos en Él, hay fruto en nuestras vidas. Pero también el Señor nos deja claro que cuando estamos separados de Él, nada podemos hacer. Título del mensaje para esta mañana, mis hermanos, solos no podemos. Título del mensaje para esta mañana, solos no podemos. Y es algo, mis hermanos, que ya tiene que estar en nuestro corazón, mis hermanos. Yo creo que un cristiano, mis hermanos, hay algo que queremos todos los padres, y hay algo que quiere el Señor como el Padre perfecto que es. Y es que cada día en nosotros haya más madurez. Y entonces nosotros como padres, ¿qué queremos? Nosotros queremos que nuestros hijos crezcan, mis hermanos. Nosotros queremos que nuestros hijos, sean bendecidos por el Señor. Pero tiene que haber algo allí, mis hermanos, y como lo decíamos ahorita, tiene que haber una relación con el Señor de nuestros hijos, con el Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, mis hermanos? Un cristiano maduro tiene que darse cuenta lo siguiente, y es que solitos no, ¿cómo se diría? Ya solos no podemos, mis hermanos. Ya vernos solos, no nos deberíamos ver de esta manera. Un cristiano maduro, mis hermanos, siempre tendría que reconocer que su vida depende de Dios. Eso es ser un cristiano maduro, mis hermanos, que nuestra vida depende de Dios. Entonces piensen lo siguiente, ¿con qué peleamos nosotros constantemente? Con hacer nuestra voluntad. Nosotros peleamos constantemente por hacer nuestra voluntad. Nosotros somos impacientes, nosotros quisiéramos las respuestas así prontamente en nuestras vidas. Pero cuando nuestra relación con el Señor se afianza y se fortalece, eso nos enseña que sin Él nada podemos, hacer, mis hermanos. Y yo creo que todos lo sabemos intelectualmente, lo que nos falta es colocarlo por obra, por práctica, mis hermanos.
Yo creo que en algunos momentos de nuestras vidas lo hacemos, en otros no. Y yo quiero que veamos así unos ejemplos muy rápidos, mis hermanos, de que solos no podemos, de que solitos no podemos. Y yo quiero invitarlo allí muy rápidamente, mis hermanos, a Génesis 2. Y si vamos allá a Génesis 2, ¿con qué nos encontramos? Génesis 2, versículo 18, y dice así la palabra de Dios. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Para quién? Para él. Y tranquilo, si quieren yo se los leo, mis hermanos. Vaya conmigo a Eclesiastés 4, excúseme, en Eclesiastés 4, versículo 9. Eclesiastés 4, versículo 9. ¿Y de qué nos habla esta porción de la palabra, mis hermanos? Eclesiastés 4, versículo 9 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente más, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe, ¿cómo? Pronto. Entonces, mis hermanos, miren que el Señor nos muestra la importancia de no sentirnos solos o de no estar solos. Vamos a otro ejemplo más. Acompáñenme al libro de los Hechos. Acompáñenme al libro de los Hechos en el capítulo 6. Hechos, capítulo 6. ¿Y con qué nos encontramos acá? Dice así la palabra de Dios. Hechos 6. Elección de 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de sus discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos ¿qué? Trabajo. Entonces miren, mis hermanos, que el Señor nos muestra en Génesis que no es bueno que el hombre esté solo. El Señor nos habla allí en el libro de Eclesiastés que mejor son 2 que 1. Y el Señor acá en el libro de los Hechos, ¿qué nos muestra? Mis hermanos, que no podemos trabajar solos. Que no podemos trabajar solos, mis hermanos, que nos necesitamos los unos a los otros, que obviamente a quien necesitamos fundamentalmente es al Señor, pero también nos necesitamos como un cuerpo. Entonces, cuando el Señor nos dice, mis hermanos, que haría una ayuda idónea para Él, ¿qué está diciendo? Usted puede mirar a la mujer que tiene allí a su derecha o a su izquierda, pero primero mire que sea su esposa. ¿Y qué es lo que pasa, mis hermanos? Cuando usted la ve, ¿usted qué puede decir? ¡Wow! Es la bendición que me dio el Señor. Cuento con el favor de Jehová. Y ese favor, mis hermanos, ¿para qué fue dado? Ese favor fue dado, mis hermanos. ¿Para qué? Para que nos ayudemos mutuamente. Para que nos hagamos compañía. Para que, mis hermanos, podamos vivir allí unidos. Para que resistamos los dos juntos. Para eso nos unió el Señor, mis hermanos. Para eso nos dio una esposa, para eso nos dio un esposo. Entonces miren que solos no podemos, mis hermanos, solos no podemos. Yo lo decía hace un poco, mis hermanos, esto se trata. Resistir en un matrimonio no se trata de aguantar el maltrato, mis hermanos. Resistir en un matrimonio no quiere decir que toca resistir el maltrato, el abuso verbal, no sé, muchas cosas. Resistir quiere decir que hay momentos de enfermedad, momentos de escasez, momentos de dificultad, y el Señor nos ha colocado a 2 ¿para qué? Para resistir. Y en la parte 3, ¿qué, mis hermanos? Imagínense en cuántos ministerios hay aquí en Casa de Amor y Restauración, sede Soacha. Aquí por bajito hay unos 6 ministerios, mis hermanos. Y mis hermanos, digamos que usted ve al pastor predicar, al hermano predicar, pero no solo se trata del pastor. No solo se trata del pastor, mis hermanos, se trata de este cuerpo en el cual todos nos unimos para hacer la voluntad de Dios, para hacer la obra del Señor. Imagínese usted esto sin alabanza, imagínese usted esto sin un CD, o con un CD, mis hermanos. Que yo le dijera, hermano Alex, bájese unas canciones allá de internet, hermano Alex, por favor, pero sin comerciales. Mis hermanos, miren que uno se daría cuenta que no es lo mismo, que no es igual. Entonces, miren la importancia, mis hermanos, que el Señor nos muestra de que no nos veamos solos
ni que querramos hacer las cosas solos y mucho más importante, que nos querramos ver sin Dios, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Piense por un momento en lo siguiente, mis hermanos. ¿Por qué allí en el capítulo 6 de Hechos, como leíamos allí los primeros 3 versículos, por qué estaban buscando hombres llenos del Espíritu Santo para atender las mesas? Los discípulos dicen, nosotros no nos podemos dedicar a esto. Nosotros no nos podemos dedicar a esto. Nosotros no podemos dejar la palabra para atender las mesas. Pero miren, mis hermanos, que si nosotros nos ponemos a ver, estaban buscando hombres, pero no cualquier hombre. Estaban buscando hombres llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque solos no podemos. Porque solos no podemos, mis hermanos. Mire, mi hermano, usted puede tener talento, usted puede tener sabiduría, usted puede tener capacidades, usted puede tener buenas intenciones, usted puede tener amor y amén, porque todo eso nos lo ha dado el Señor. Pero mis hermanos, sin el Espíritu Santo, sin el Señor, no podríamos hacer nada para Dios. Entonces es necesario, mis hermanos, que siempre pensemos en esto. Hombres llenos del Espíritu Santo para atender mesas, pastor, sí. Hombres que tenían que estar allí llenos del Espíritu Santo para atender las necesidades de estas viudas. Y nosotros, mis hermanos, necesitamos en cualquier cosa que queramos emprender para Dios, necesitamos tener al Señor con nosotros. Mis hermanos, ¿de qué nos sirve el talento si no tenemos a Dios? ¿De qué nos sirve tener muchos dones? ¿De qué nos sirve tener capacidades, sabiduría, inteligencia, intención, amor, si Dios no está con nosotros? Mis hermanos, eso debe ser así. Eso debe ser así. Entonces usted mire sus capacidades, mis hermanos. Usted mire sus capacidades. Un día yo escuchaba al hermano Luis hablar y el hermano Luis decía que nuestras capacidades podrían estar aquí, nuestros talentos pueden estar aquí, pero por encima de eso tiene que estar el Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta que, mis hermanos, que pueden haber muchas cosas, puede haber hasta la intención de hacerlas, pero si Dios no está con nosotros, si el Espíritu Santo no está con nosotros, mis hermanos, no estamos haciendo nada. Yo quiero leerle una cita que usted también conoce muy bien. Y dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En todo, mis hermanos, en todo aquello que nosotros quisiéramos o querramos hacer, tiene que estar presente el Señor. Mis hermanos, solos ya no estamos. Solos ya no estamos. Así como durante mucho tiempo, mis hermanos, pensábamos que estábamos solos, pensábamos que nadie nos quería, que éramos insignificantes. Hoy nos damos cuenta de que siempre el Señor ha permanecido con nosotros, que siempre el Señor ha permanecido con nosotros. Entonces, ya que nos damos cuenta que solos no podemos, ¿qué tenemos que hacer nosotros, mis hermanos? Es seguir manteniendo esa relación con Dios. Es seguir manteniendo esa relación con el Señor. Piense por un momento. Todos conocemos la vida de Saúl. ¿Y cómo empezó Saúl? Saúl empezó allí pegado al Señor. Saúl era un hombre temeroso de Dios. Pero mis hermanos, cuando nosotros empezamos a descuidar esa relación con Dios, ¿qué podría estar pasando? Nosotros podríamos ver que Saúl empezó con el Señor, un hombre temeroso. Pero ¿qué ocurrió, mis hermanos? Que terminó siendo desechado por Dios. ¿Y por qué terminó siendo desechado por el Señor? Porque él empezó a descuidar esa relación que tenía con Dios. Mis hermanos, solos no podemos. Solos no podemos. Toda cosa que querramos hacer tiene que estar el Señor, tiene que estar el Espíritu Santo allí presente, morando en nosotros. Pero no podemos descuidar esa relación. Piense por un momento. ¿Cómo éramos nosotros cuando conocimos a nuestras esposas? Y le hablo a los hombres. ¿Cómo éramos nosotros cuando conocíamos a nuestras esposas? Pues mis hermanos, estábamos pendientes de ellas en todo momento y en todo lugar. Estábamos pendientes de ellas. Las llamábamos a cada momento. Pues yo no sé si en ese entonces había WhatsApp, pero no creo, mis hermanos. Pero las estábamos llamando, las llenábamos de mensajes, les hacíamos cartas, todo eso. ¿Y cómo era esa relación, mis hermanos? Escucho a algunas mujeres como diciendo, los profesores tenemos muy buen oído. Y ese tiene que preocuparse allá el esposo. ¿Cómo así? Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos?
Mis hermanos, ¿qué quiere decir esto? Al principio, mejor dicho, le metíamos toda la energía a esa relación. Al principio le metíamos toda esa energía. ¿Y cómo era nuestra relación al principio con el Señor? Yo quiero saber que es igual, mis hermanos. Yo quiero saber que es igual. Que desde que conocimos al Señor hasta el día de hoy, esa relación le hemos metido toda la energía, toda la fuerza, toda el alma. Pero si nos fijamos, a veces esas relaciones como que se van estancando, se van quedando y nos vamos acostumbrando. Y entonces pensemos en nuestro matrimonio. A veces nuestras esposas se pueden, no voy a decir que quejar de eso, pero sí voy a decir que a veces nuestras esposas nos hacen ese llamado de atención. ¿Qué pasó con ese hombre que me hablaba cosas, que me dedicaba cosas, que me traía regalos, que se acordaba de mi cumpleaños, de todo eso? Y cuando ellas nos hacen ese llamado de atención, nos están diciendo, wow, ¿qué pasó? Parece que la relación te acostumbraste, parece que ya no hay nada nuevo en la relación, parece que ya no me quisieras. Mis hermanos, aquí lo importante que es, primero, que cuidemos nuestro matrimonio, que veamos si nuestro matrimonio va por ese lado. Pero segundo, que miremos cómo está nuestra relación con Dios. Solos no podemos, mis hermanos. Y como solos no podemos, necesitamos mantener viva esa relación con el Señor. Viva esa relación con Dios, mis hermanos. Entonces, es algo que cada uno de nosotros tiene que pensar. Entonces, mis hermanos, acompáñenme por un momento al libro de Deuteronomio en el capítulo 1. Hoy vamos a ir muchas veces a la palabra, mis hermanos. Deuteronomio capítulo 1. Vamos a leer allí, mis hermanos, desde el versículo 41. Libro de Deuteronomio capítulo 1, versículo 41. La derrota en Horma. Entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, versículo 42, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no disteis oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová y persistiendo con altivez subisteis al monte. Pero salió a vuestro enemigo el amorreo que habitaba en aquel monte y os persiguieron como hacen las avispas y os derrotaron en Seis hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó oído. Mis hermanos, vamos aquí o vemos un ejemplo de la importancia que el Señor esté con nosotros. Entonces lo decíamos ahorita. Solos no podemos. Y como solos no podemos, tenemos que tener una relación allí unidas, pegados a Dios, permanecer en Él. Pero ¿qué pasa, mis hermanos, cuando esta relación se descuida? Porque el pueblo de Israel fue derrotado, mis hermanos. Y esta es una de las derrotas del pueblo de Israel. Pero todas esas derrotas tienen algo en común, mis hermanos. Porque el pueblo de Israel fue derrotado en varias ocasiones. Porque se habían apartado de Dios. Porque se habían alejado de Dios, porque confiaban en ellos, porque podía haber anatema entre ellos, porque podía haber pecado entre ellos, mis hermanos. Entonces nos damos cuenta de que, mis hermanos, el Señor allí en Juan 15 nos muestra una cosa que tenemos que tener muy clara, mis hermanos. La primera, que mientras permanecemos con Él estamos llevando fruto, pero en el momento que nosotros nos separamos de Él, nada tenemos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Moisés le dice al pueblo, no suban. Pero el pueblo, ¿qué hizo? No le prestó oído. ¿Y por qué iban a ser derrotados? El Señor lo dice allí en el versículo 42, pues no estoy entre vosotros, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, mire que el Señor siempre está presente en nuestras vidas. Mire que el Señor siempre está atento. Su oído, mis hermanos, sus ojos siempre están atentos a su iglesia, a su pueblo. Pero somos nosotros los que nos apartamos. Somos nosotros los que le dejamos. Y en ese momento, ¿qué pasa? El Señor deja de guiar a su pueblo. Vaya allí conmigo, adelantico, atrasito, al libro de Éxodo, capítulo 13. Éxodo, capítulo
13. Allí en el versículo 17 en adelante. La columna de nube y de fuego. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca, y téngalo allí presente, versículo 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, y de noche la columna de ¿qué? De fuego, mis hermanos. Entonces, ¿qué nos damos cuenta, mis hermanos? Que mientras nosotros vamos con Dios hay guía, mis hermanos. Con Dios hay protección. Con Dios hay seguridad. Pero nos dábamos cuenta en estos dos ejemplos que mientras el pueblo se apartaba de Dios, mis hermanos, allí como en esta derrota enorme, mientras el pueblo se apartaba por la razón que fuera, normalmente era pecado, rebeldía, el Señor también se apartaba. Y mientras el Señor estuviera allí pegado al pueblo o el pueblo estuviera pegado al Señor, ¿qué vemos, mis hermanos? Que el pueblo sabía por dónde debía andar, que el pueblo tenía guía. Ahora pensemos un momento en nosotros, mis hermanos. Pensemos en un momento en nosotros. Miren, ningún hombre, ninguna mujer, ninguna de la familia de las que estamos escuchando aquí la palabra del Señor, ninguno de nosotros podríamos decir que no conocemos a Dios. Ninguno de nosotros, mis hermanos. Hoy decía el pastor esta mañana en este programa de City TV, el pastor decía lo siguiente, mis hermanos. Todos tenemos una noción de Dios, así sea que nos la hayan enseñado en el colegio. Mis hermanos, si todos conocemos de Dios, tenemos que darnos cuenta de una cosa. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Y recuerden que nuestra relación con Dios no se basa en que usted diga, pastor, yo vengo cada 8 días. Pastor, yo no me pierdo ayuno. Pastor, yo estoy todos los miércoles aquí. Pastor, mire, es más, voy a ir a la cena romántica. No, mis hermanos. Se trata de lo que está pasando realmente con el Señor. Nosotros podemos estar aquí. Nosotros podríamos estar aquí, mis hermanos. Pero ¿dónde está nuestro corazón en este momento? ¿En dónde están nuestros pensamientos? Entonces nos damos cuenta que allí está nuestra relación con el Señor. Allí está nuestra relación con Dios. El pueblo descuidó al Señor, el pueblo se apartó de Dios, el pueblo desobedeció a Dios y Dios, ¿qué hizo? Se apartó. ¿Y qué hicieron ellos? Quisieron hacer su voluntad, quisieron arrepentirse allí a medias y subieron. ¿Y qué pasó? Derrota. Pero miren, mis hermanos, que cuando el pueblo se mantenía allí bajo la columna de nube y de fuego, ¿qué estaba viendo? Estaba viendo la fidelidad de Dios, estaba viendo la misericordia de Dios. Entonces, es algo que hoy el Señor nos empieza a mostrar, mis hermanos, y es algo que el Señor nos empieza a mostrar, ¿para qué? Para que nosotros nos demos cuenta, mis hermanos, que solos no podemos. A veces somos como un niño pequeño. Los niños pequeños son hacer la voluntad. Y usted lo ve desde pequeñito. Yo tengo un sobrino, mis hermanos, va a cumplir 11 meses. Y tiene un juguete y yo se lo quiero quitar y me aparta, él quiere solito. Y nosotros podemos ser así, mis hermanos. El pueblo de Israel, ¿qué debía comprender? Mis hermanos, cuando el Señor nos dice permanezcan, el Señor entonces nos dice, ustedes ya me conocen, muy bien, genial, ustedes ya me conocen. Pero permanecer quiere decir que ahora empiecen a tener una relación conmigo y empiecen a cuidar esa relación conmigo. Lo decíamos ahorita, cuando no conocíamos a nuestras esposas. ¿Qué pasó ese día que las conocimos? El día que yo conocí a la pastora Marcela, yo dije, wow, es mi esposa. Lo dije así de una vez, lo dije allí en mi corazón. Mis hermanos, ¿pero qué quería decir eso? Que la conocí, pero a partir de esto yo tenía que empezar una relación con ella. Y eso es lo que hoy está demandando o nos está pidiendo el Señor que revisemos. ¿Cómo está esa relación? Mis hermanos,
Permanecer, ¿qué era? Imagínense al pueblo del Señor, mis hermanos, 2 millones de personas. Imagínense el tamaño de esa columna de nube y de fuego. De nube para protegerlas en la mañana y de fuego para alumbrarles el camino, porque el Señor no quería que se detuvieran. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, mis hermanos? Todos nosotros necesitamos del Señor día tras día. Y por eso lo buscamos en oración. Y por eso queremos que el Señor esté hablando constantemente a nuestras vidas. Pero mis hermanos, también tenemos que reconocer una cosa. ¿Por qué buscamos al Señor día tras día? Hay algo que reconoció Moisés. Hay algo, mis hermanos, que aprendió Moisés. Hay algo que comprendió Moisés. Y que quizás no comprendió alguna parte del pueblo. Mis hermanos, solos no podemos. ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos que ser dependientes de Dios. Dependientes, mis hermanos. Y quizás, como lo decía ahorita, eso es algo que en ocasiones no nos gusta. Eso es algo que en ocasiones no nos gusta, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no nos gusta ser dependientes, mis hermanos. Queremos valernos por nosotros mismos. Entonces Moisés, ¿qué comprendió? Moisés comprendió, mis hermanos, que si el pueblo tenía sed, Moisés tenía que ir a orar. Moisés comprendió, mis hermanos, como líder, como pastor. Moisés comprendió, mis hermanos, que si el pueblo tenía hambre, él tenía que ir a orar. Moisés comprendió todo eso. Moisés empezó a comprender, mis hermanos, que si el pueblo se volvía rebelde contra Dios, él tenía que ir a pedir perdón al Señor por el pueblo. Y entonces Moisés comprendió, mis hermanos. Y por eso Moisés era un hombre manso. Era un hombre que comprendió lo que él tenía que hacer. Pero como lo decíamos ahorita, nosotros en ocasiones no queremos comprender eso, mis hermanos, de la dependencia que necesitamos de Dios. A veces nos creemos que autosuficientes, a veces nos creemos como el Señor, todo lo podemos. Y no es así, mis hermanos, no es así. En estos días, mis hermanos, decía una pastora que nosotros, y vamos a ver si nos alcanza el tiempo para poder ir allí, decía esta pastora que nosotros tenemos muletas. Nosotros tenemos muletas. Y cuando ella decía que nosotros tenemos muletas, mis hermanos, ¿qué nos daba a entender lo que decía esta pastora? Nos decía que nosotros siempre tenemos algo que nos brinda apoyo. Nosotros tenemos algo siempre en que sustentarnos. Y que esas muletas, mis hermanos, se puede volver ¿qué? Dinero. Que esas muletas se nos pueden volver las capacidades. Que esas muletas pueden ser, no sé, mis hermanos, los recursos, muchas cosas pueden ser las muletas. Pero que, mis hermanos, el Señor se encarga de quitar esas muletas. El Señor se encarga de quitarnos todas esas muletas. ¿Por qué? Porque en el momento, mis hermanos, que el Señor quita esas muletas, digamos que nosotros caemos. Y cuando caemos, mis hermanos, la única manera, quizás es la única manera de poder mirar hacia arriba. Mis hermanos, la dependencia a Dios no la comprendió todo el pueblo y por eso el pueblo fue consumido. Y por eso el pueblo, mis hermanos, duró 40 años en el desierto, porque no reconoció la dependencia de Dios, porque descuidó esa relación con el Señor, porque se olvidó, mis hermanos, y todos conocemos esa palabra. Cuando el Señor dice que sus vestidos nunca se envejecieron, que su calzado nunca se desgastó, que sus pies nunca se hincharon. A nosotros nos falta reconocer eso, mis hermanos. Y por eso descuidamos esa relación con el Señor. Mis hermanos, piensen esto. ¿Nosotros de qué dependemos? Piense en eso, mis hermanos. Pero no piense para darme una respuesta a mí, sino piense allá usted en su corazón, usted de qué depende. Entonces miren, mis hermanos, que nosotros a veces decimos, dependo del trabajo, dependo de que me salga este negocio, dependo de esto, dependo de lo otro. Y nuestra vida no debe ser así, mis hermanos. Por eso les decía, ¿cuánto tiempo podemos llevar con el Señor? Usted puede decir 10, 15, 20 años, pero esa relación ha crecido con Dios. Esa relación ha madurado. Usted se ve diferente con Dios. Usted se ve igual, mis hermanos. Entonces el Señor, ¿a qué llevaba?
Moisés decía, el pueblo tiene sed, agua, pero esa agua no era por Moisés, era por el Señor. Señor, el pueblo tiene hambre, maná. Señor, no sé, esto, lo otro. Y así era con el Señor. Entonces, Moisés tenía una relación estrecha con Dios. Entonces, miren, mis hermanos, que nuestra relación con Dios se vuelve circunstancial. Ayer de esto hablaba la pastora. Nuestra relación con Dios se vuelve circunstancial. Es decir, mis hermanos, que solo es en momentos cuando buscamos de Dios y que normalmente tienen que ser momentos difíciles, momentos de enfermedad, momentos de escasez, momentos de, no sé, de problemas en el hogar, en el matrimonio, con los hijos y el resto de nuestra vida, ¿qué es? Seguimos siendo autosuficientes. Señor, mira mi matrimonio, yo no puedo, pero soluciónalo y después de esto no te preocupes, yo sigo con lo demás. Mis hermanos, el Señor no quiere, el Señor quiere que nosotros tengamos esa relación estrecha con Él. Acompáñeme, por favor, al Evangelio de Juan. Vuelva allí conmigo al Evangelio de Juan, al capítulo 14. Juan 14, mis hermanos, y vaya allí al verso 15. Juan 14, en el versículo 15, mis hermanos. Y yo quiero que veamos allí. Juan 14, versículo 15. Y dice así la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le ¿qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, miren, mis hermanos, no podemos solos, no podemos solos. Y como no podemos solos, ¿qué hace el Señor Jesús? Mis hermanos, en el Antiguo Testamento Dios allí con el pueblo. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús allí con el pueblo. Y en nuestra vida, mis hermanos, su Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Entonces, el Señor, ¿por qué dice allí no os dejaré huérfanos? ¿Por qué, mis hermanos? Porque el Señor sabe que necesitamos de Él. Porque el Señor conoce que nosotros, ¿cómo lo diríamos, mis hermanos? Que nosotros dependemos de Él, mis hermanos. Lo decíamos ahorita. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, mis hermanos. Lo decíamos, usted puede tener la mejor intención. Usted puede tener el talento, la sabiduría, mis hermanos, pero el Señor no está con nosotros. No estamos haciendo absolutamente ¿qué? Nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Tendríamos que ver lo siguiente: que el Señor no se aparta de nosotros, que el Señor está allí presente, que Él se puede alejar por varias razones, mis hermanos, pero su mirada sigue allí puesta sobre nosotros. Pero entonces piensen lo siguiente: cuando el Señor nos dice permanezcan, porque separados de mí nada podéis hacer, ¿qué quiere decir esto, mis hermanos? Que tenemos que darnos cuenta nosotros que ¿qué? Que somos nosotros los que somos inconstantes, que somos nosotros los que nos alejamos de Él, que somos nosotros los que descuidamos nuestra relación con Él. Porque el Señor nos deja eso en el verso 5, allí de Juan 15, para que nos demos cuenta por nuestros propios ojos, mis hermanos, que sin Él nada podemos hacer, que en Él hay todo y sin Él no hay nada, mis hermanos. Póngase a pensar usted, ¿cuáles son sus muletas? Usted podría decir, mis hermanos, pastor, yo tengo una casa, pastor, yo tengo un carro, pastor, yo tengo una empresa, pastor, no sé, yo tengo un apartamento, una casa, no sé, muchas cosas. ¿Y qué hacíamos nosotros en el mundo? Inflábamos el pecho, parecíamos con pecho de paloma. ¿Y qué hacíamos nosotros? Inflar nuestro pecho y nosotros decir, somos nosotros, soy yo, es mi trabajo, soy buen padre, es que no sé qué, es que sí sé cuándo. No, mis hermanos, el Señor nos muestra que es Él. ¿Y nosotros cómo somos? Inconstantes, nos apartamos de Él. Piensen lo siguiente:
Cuando el Señor nos dice permanezcan, quiere decir tengan en cuenta esa relación, no descuiden esa relación, no abandonen esa relación. Así como no abandonen a sus esposas, sino estén pendientes siempre de su esposa, también de la misma manera estén pendientes de mi relación. Entonces piensen un segundo. ¿Usted es inconstante en la oración? Entonces cada uno de nosotros podría darse allá una puntuación. Cada uno se está autoevaluando. Entonces podríamos decir, ¿usted es inconstante en la oración? Y cada uno sabe la respuesta. ¿Usted es inconstante allí leyendo la palabra? Ustedes saben la respuesta. ¿Usted es inconstante en congregarse? Entonces miren, mis hermanos, que allí cada uno de nosotros podría sacar una conclusión. El Señor no se aparta de nosotros. Somos nosotros, mis hermanos, los que nos apartamos de Él. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando Él se aparta, mis hermanos, cuando Él se aparta, hay derrota en nuestras vidas. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, nos alejamos por el motivo, la razón que sea, hay derrota en nuestras vidas. Entonces tenemos que revisar nuestro corazón. Entonces en muchas ocasiones nosotros podemos decir todo obra para bien, pastor. Toda circunstancia obra para bien, claro que sí, así lo dice la palabra, para aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios, para aquellos que aman al Señor. Pero también tenemos que vernos en qué, mis hermanos. ¿Por qué esa derrota? ¿Por qué esa circunstancia difícil? Porque también podemos estar descuidando la relación con Dios. Acompáñenme a Mateo. Acompáñenme a Mateo, mis hermanos, porque mejor dicho, vamos a ir sobre el tiempo. Acompáñame a Mateo en el capítulo 6. Mateo 6. Mateo 6, mis hermanos. Vamos a ir allí desde el versículo 9. Mateo 6, versículo 9. Y yo voy a leer un poquitico más atrasito. Versículo 6. Mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que lo que ve en lo secreto te recompensará en ¿dónde? Público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mis hermanos, ¿qué pasa? Y ya voy a retomar aquí. ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando nos apartamos de Dios? ¿Qué pasa cuando nos dejamos de congregar? ¿Qué pasa cuando se pierde, se deja ese primer amor, como dice allí el libro de Apocalipsis? ¿Qué sentimos en nuestro corazón? En nuestro corazón se siente un vacío. En nuestro corazón nos sentimos incompletos. Hay algo como que nos quita el gozo, la paz. Sabemos que ese vacío se llama Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Separados de Dios, nada podemos hacer. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vemos el Padre Nuestro, esta oración llamada el Padre Nuestro, el Señor que nos muestra, mis hermanos, yo quiero que pensemos en lo que el Señor nos ha dado. Mis hermanos, ¿de dónde proviene nuestra salvación? Mis hermanos, ¿de dónde proviene nuestra provisión? ¿De dónde proviene nuestro perdón? ¿De dónde proviene nuestro cuidado? ¿De dónde proviene nuestra santidad? ¿De dónde viene nuestra sanidad? ¿De dónde viene nuestra protección? Todo proviene de Él. Todo proviene de Él. Y entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? ¿Hace cuánto no leíamos esta porción de la palabra? ¿Hace cuánto no la leíamos, mis hermanos? Yo me acuerdo que la única oración que me enseñaron en casa era el Padre Nuestro. Era la única oración que me enseñaron. ¿Y qué pasa, mis hermanos?
que nos olvidamos, por ejemplo, de esta porción donde el Señor nos enseña a orar. Y cuando nos olvidamos de esta porción, mis hermanos, ¿qué es lo que ocurre en nosotros? Mis hermanos, que nos volvemos ingratos con Dios. Que nos volvemos ingratos. Mis hermanos, véalo de esta manera. No se trata de que usted hoy salga como diciendo, wow, el pastor Miguel estaba dando muy duro hoy. Se trata de que usted hoy salga diciendo, wow, he descuidado esa relación con Dios. ¿Cuántas mañanas he salido de mi casa y no he dependido de Dios? ¿Cuántas veces he salido hacia mi trabajo y no he dependido de Dios? ¿Cuántas direcciones he tomado? ¿Cuántas guías he tomado? ¿Cuántas decisiones he tomado? Y ninguna ha dependido de Dios. Mis hermanos, cuando se nos olvida una oración como esta, en el cual encontramos todo, Señor, no nos metas en tentación. Señor, perdona nuestras ofensas como nosotros, o perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, que tu voluntad se haga así como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Cuando se nos olvida una oración de estas, mis hermanos, ¿qué ocurre? Mis hermanos, que nos podemos dar cuenta de que pronto estamos o hay ingratitud en nuestro corazón hacia Dios. Por eso solos no podemos, mis hermanos. Por eso constantemente tenemos que ir allí a buscar la presencia de Dios. Por eso constantemente tenemos que estarnos preguntando cómo está nuestra relación con Dios, mis hermanos. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Yo lo decía ahorita. No es para que usted sienta y salga de aquí regañado, sino que usted reconozca en su corazón si ha descuidado al que todo nos lo ha dado, al que no se guardó nada para él, al que nos entregó a su único hijo. Entonces, mis hermanos, es de eso que nos habla el Señor, de depender de Él. 2 capítulos atrás, Mateo 4. Mateo 4, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? ¿Y qué nos enseña este verso, mis hermanos? Que la palabra es nuestro alimento, que la palabra es nuestra armadura espiritual, que la palabra, mis hermanos, es nuestra protección. Entonces, mis hermanos, miren que solos no podemos. Dependemos en todo momento y en todo lugar del Señor. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y véalo de esta manera. Entonces yo lo decía ahorita. ¿De dónde viene nuestra provisión? Del Señor. ¿De dónde viene nuestra protección? Del Señor. ¿De dónde viene nuestra salvación? De Dios. ¿De dónde viene nuestra protección, nuestra sanidad, nuestra santidad, nuestro perdón? Todo proviene de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Eso podría sonar un poco interesado. Es decir, como si nosotros tuviéramos a Dios solo por eso. Pero mis hermanos, el Señor nos habla algo, y vaya allí conmigo rápido a Lucas 15, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced ¿en qué? En mi amor. Mis hermanos, el Señor quiere que dependamos de Él en todo, que ninguna área de nuestra vida pensemos que somos nosotros, sino que rindamos toda nuestra vida a Él. Ya la pastora Marcela hablaba sobre qué, sobre humillarnos delante de Dios, sobre reconocer que es Él y que no somos nosotros, reconocer que nosotros somos gusano, que nosotros somos ceniza delante de Él. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Miren que no se trata de una relación de interés. Es decir,
Entonces, pastor, yo debo cuidar mi relación con el Señor, porque si no la cuido, todo esto se me puede agotar, se me puede quitar. Nuestra relación con Dios se debe basar en ¿qué? El Señor dice, permanezcan en mi amor. ¿Y qué quiere decir esto, mis hermanos? Que aun si el Señor nos quitara todo, mis hermanos, ¿qué pasaría si el Señor nos quitara todo, mis hermanos? Así como pasó con Job, así como pasó, bueno, voy a hablar de Job. ¿Qué pasaría si el Señor nos quita todo? ¿Su amor cambiaría a Dios? Yo creo que la respuesta de todos así al unísono es no. Aun si el Señor nos quitara todo, mis hermanos, nosotros seguiríamos amando al Señor. Aun si el Señor nos quitara todo, hay un mandato sobre nosotros, y que es permanecer, estar allí con Él, porque solitos no podemos, porque separados, apartados de Él, nada podemos ¿qué? Hacer, mis hermanos. Mis hermanos, hay algo que quiere hacer el Señor en nuestras vidas, y es eso. Por eso, mis hermanos, en nuestro corazón siempre tiene que haber mansedumbre. Es decir, que cada vez que Él hable a nuestras vidas, y le voy a pedir mientras tanto a Manuel o a Anita que puedan pasar al piano, mis hermanos, hay algo que el Señor siempre quiere hacer en nosotros, y que es, mis hermanos, que dependamos de Él. Miren todo lo que el Señor hace por nosotros. Miren todo lo que el Señor hace por nosotros. Que hoy estemos en este lugar, solo es por Él, mis hermanos. Hoy estamos en este lugar por Él y para Él, mis hermanos. No hay ninguna otra, ¿cómo se diría? No hay ningún otro argumento. Estamos aquí solo por Él. Y el Señor, ¿y qué demanda de nosotros? Que permanezcamos. Que permanezcamos, mis hermanos. Que nos revisemos a nosotros mismos. Que nos revisemos a nosotros mismos. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Que no demos las cosas por sentados. Que no se nos olvide quién es el que nos ha traído acá, que quién es el que nos bendice. Hoy es el Señor el que habla a nuestras vidas, mis hermanos. Hoy es el Señor el que nos dice, autoevalúate, revísate. Porque yo siempre he estado contigo. Nunca se ha apartado mi mirada, nunca se ha apartado mi mano de ti. Pero quizás eres tú el que se ha alejado, el que ha descuidado, el que se ha vuelto inconstante. Miren todas las bendiciones que recibimos de Dios. ¿Y por qué las recibimos, mis hermanos? Las recibimos porque las merecíamos. No, ya sabíamos o ya sabemos lo que merecíamos. La paga del pecado es la muerte. Eso merecíamos. Y mire todo lo que hemos recibido, mis hermanos. Hoy yo le invito allí que usted sentado pueda inclinar allí su rostro, pueda abrir su corazón. Amado Señor, hoy te damos gracias, Padre Celestial. Hoy te damos gracias por tu palabra, mi Señor. Nuestra vida depende de ti, Padre Celestial. Y gracias, amado Señor, porque siempre está tu amor y tu misericordia allí sobre nosotros. Nuestra vida depende de ti, Padre Celestial. Y tú nuevamente, Señor amado Dios, hoy en esta mañana, Señor, en tu amor y en tu misericordia, tú no lo recuerdas, Dios. Quizás en nosotros hay muletas, Padre Celestial. Quizás hay muchas cosas en las cuales nosotros nos apoyamos a diario, Señor. Quizás nos apoyamos, amado Señor, en nuestra economía, Señor, en nuestras relaciones con los demás, en nuestro trabajo, Señor, en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad, Señor. Pero tú te encargas, Padre Celestial, de quitar cada una de esas muletas, cada una de esas fuentes de apoyo, mi Señor, bendito Dios, para que podamos vernos a nosotros mismos, Señor, para que podamos verte a ti allí, Señor amado Dios, para que nuestra mirada sea dirigida, Señor bendito Dios, allí al cielo, Señor. Padre Celestial, nuestra vida depende de ti hoy y siempre, mi amado Señor. No nos queremos ver sin ti, Padre Santo. No nos queremos ver sin ti, Padre Celestial. Todos los días te necesitamos, Señor. Cada uno de ellos te necesitamos, mi amado Dios.
Te necesita mi matrimonio, Señor amado. Te necesita mi familia, te necesitan mis hijos, te necesita mi trabajo, Señor bendito Dios. Te necesita mi ministerio, Señor bendito Dios. Te necesita nuestra iglesia, Señor amado. Te necesitamos, Padre celestial. Por eso hoy tú nos llamas, amado Señor, con tu amor y con tu misericordia. Y tú nos hablas de permanecer, Señor amado Dios, en ti, Señor. Tú nos hablas de permanecer en ti, Señor. Que ninguna circunstancia, Señor amado Dios, nos aparte de ti, mi Señor amado Dios. Porque tú permaneces con nosotros, Señor. Tú permaneces con nosotros, Padre celestial. Apartados de ti nada podemos hacer, mi Señor amado Dios. Solos no podemos y tú nos lo muestras, Padre Santo. Tú nos lo muestras, amado Dios. ¿De dónde ha provenido nuestro socorro, Señor? Nuestro socorro proviene de Jehová, Señor bendito Dios. ¿De dónde proviene nuestro pan? Nuestro pan proviene de ti, Señor bendito Dios. ¿De dónde proviene nuestro perdón, Señor? De ese sacrificio, Señor, por el cual tú enviaste a tu Hijo, Señor, por cada uno de nosotros. ¿De dónde proviene nuestro sustento, nuestra fortaleza? Del Santo Espíritu que mora en nosotros, con el cual tú nos sellaste, Señor. Gracias, Padre, porque todo lo tenemos en ti, Señor bendito Dios. Gracias porque no hay nada, Padre celestial, que haya sido en nuestras fuerzas, en nuestra voluntad, Señor. Siempre has sido tú, Padre Santo, siempre has sido tú, mi Señor. Hoy podemos ver nuestro hogar, podemos ver nuestra familia, Señor. Todas las cosas que tú nos has dado para ser buenos administradores, y todo depende de ti, Señor. Por eso hoy renuncio a mí, Señor amado Dios. Hoy renunciamos, Padre celestial, cada uno de nosotros renunciamos a nosotros mismos, Señor. Que hoy seamos nosotros menguando, Señor amado, para que tú crezcas, Padre celestial. Perdónanos cada una de esas veces que nos hemos apartado de ti, Señor bendito Dios. Perdónanos cada una de esas veces en que hemos sido inconstantes, Dios. Si te hemos abandonado en la oración, Señor, allí en tu palabra, en congregarnos, Dios. Hoy te pedimos perdón, Señor. Hoy es un nuevo tiempo, Señor amado Dios. Hoy es un nuevo empezar, Padre celestial, donde tú nos muestras que tu mano poderosa está allí, que ella nos sustenta, mi Señor amado Dios. Oh Padre, gracias por tu fidelidad, Señor amado Dios. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, Señor, por tu misericordia, mi amado Dios. Hoy colocamos este tiempo en tus manos, Señor. Hoy te damos gracias por él, Padre Santo. Gracias, mi Señor amado Dios, porque tú quitas de nosotros, amado Señor. Nuestra dependencia no puede estar en las personas, Señor. No nos podemos apoyar en nada ni en nadie, Señor. Que nuestro único apoyo, que nuestro único sustento, Señor bendito Dios, seas tú, Padre celestial. Seas tú, mi bendito Dios. ¿A dónde más iremos, Padre Santo? ¿A dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna para nuestra vida, mi Señor? Hoy lloro por tu iglesia, Padre Santo. Hoy lloro por tu iglesia, Señor, para que no salgamos igual de este lugar, Señor amado Dios. Para que tú toques allí nuestro corazón, para que tu palabra sea recibida, Padre Santo, para que tus palabras sea recibida, Señor, allí en nuestro corazón con mansedumbre, Padre celestial. Y que no solo sea un mensaje más, mi amado Señor, que no solo estemos en este lugar, Padre Santo, porque se nos volvió una costumbre, Señor. Porque quizás con esto estamos pensando, Señor, que estamos haciendo obras delante de ti, Señor. Porque ya sabemos delante tuyo qué parecen nuestras obras, Señor. Por eso hoy, Padre, si estamos en este lugar, Señor, hoy queremos tomar una decisión, mi Señor, y es permanecer, Padre Santo, sin importar las circunstancias, sin importar el tiempo, Señor. Hoy queremos permanecer en ti, Señor amado Dios. Toca el corazón, Padre Santo, toca el corazón de cada hijo tuyo, Señor. Sin importar su edad, Señor, sin importar si son jóvenes o si ya somos adultos, amado Señor, tú sigues siendo nuestro Padre, Señor. Que cada uno de nosotros, sin tener en cuenta nuestra edad, Señor, podamos reconocer que de ti dependemos, mi amado Señor, mi bendito Dios. Padre celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, mi bendito Dios. Permanecer, Señor amado Dios, es no descuidar esa relación, Padre Santo. Es no descuidar esa relación, mi bendito Dios. Es saber que tú estás atento allí a cada uno de nosotros, Señor. Y que de la misma manera nosotros debemos estar allí cerquita a ti, Señor. Unidos a ti, Señor amado Dios. Sujetos a ti, Padre celestial. Gracias, mi bendito Dios, hoy te doy, Señor,
por lo que tú hablas a nuestras vidas, por lo que tú hablas a nuestras iglesias, amado Señor. Hoy lloro para que tu palabra siga dando ese fruto, mi Señor. No salimos igual de este lugar, Padre Santo. Hoy hemos venido a escuchar tu voz, Señor. Hoy hemos venido a que tu palabra siga edificando nuestras vidas, Padre Celestial. Sigue enseñándonos, sigue perfeccionando esa obra en cada uno de nosotros, mi bendito Dios. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo, mi Señor. Amén y amén.